Siéntese y vamos a ir a la palabra de Dios. Bueno, hoy es un día especial porque es el día del Señor. Amén. Prepare su corazón. El título del mensaje de hoy es En el subsuelo de la vida. En el subsuelo de la vida. El Salmo capítulo 107, el versículo 14, dice: los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra, les rompió las cadenas. Mire que en Las Vegas hay una ciudad paralela, le digo yo una ciudad paralela, una ciudad debajo de la ciudad. Construyeron unos túneles para, allá es desierto, entonces llueve poco, pero las veces que llueve lo hace de una manera tan torrencial que se puede inundar la ciudad. Entonces construyeron hace muchos años unos túneles por debajo de la ciudad que cuando llueve tanto, entonces esos túneles sirven para drenar el agua de tal manera que la ciudad no se inunde. Pero es una peligrosa ciudad subterránea en la que viven cientos de personas. Las organizaciones que trabajan con personas sin hogar dicen que hay unas 1,500 personas que se fueron a vivir allá, ¿sí? Entonces viven en esos túneles y hay diferentes túneles. Entonces hay unos túneles que tienen una personalidad, es decir, este es el túnel de los que están más abajo, metafóricamente hablando, en el subsuelo de la vida, ¿sí? Entonces están los drogadictos, están las personas ya en una condición que quieren desaparecer de la vida. Y hay otros túneles donde viven otras personas que han hecho como su hogar, ya tienen allá muebles, allá han organizado, tienen luz y de alguna manera viven en mejores condiciones de otros que viven en los túneles también. Mira que uno de los habitantes, un hombre llamado Rick, dice: me voy a marchar, me buscaré un rincón en lo más profundo y voy a desaparecer. Ese es el sentimiento de algunas personas que viven allí. Y Rick no exagera cuando dice esto. No pudiera decir, está hablando en sentido figurado. Pero este hombre con 72 años es uno de los residentes más antiguos del subsuelo de la llamada capital mundial del vicio. Es como dos extremos, ¿no? Arriba están los lugares más costosos donde la gente se divierte, en los bares, en los restaurantes, en los casinos, en los hoteles, donde una comida puede valer 5 millones de pesos, ¿sí? Donde una botella de vino puede valer 30 millones de pesos, ¿sí? Y la gente está allí gastando, pero debajo está la otra ciudad, el otro extremo, la gente sin hogar, la gente sin dinero, la gente sin ilusiones. Y este hombre Rick dice que lleva viviendo en el túnel de forma intermitente 35 años. Por tiempos sale, emerge y por tiempos vuelve a vivir allí. Sentado sobre un colchón señala una oscuridad cavernosa que, si todo sale según sus planes, terminará por borrarlo definitivamente del mapa. Otra persona dice: no me llevo bien con la gente, quiero que me dejen en paz, por eso quiero vivir allá en ese túnel. Nadie te ve ni te molesta, dice otro de los habitantes del túnel. Vinimos aquí a estar tranquilos y a desaparecer del mundo. Aunque ya antes del túnel éramos en cierta forma invisibles, pero quieren hacerse más invisibles allí en la oscuridad y en las profundidades
de los túneles. Otro hombre llamado Jay dice que le robaron todo cuando llegó a Las Vegas hace 14 años y que no ha conseguido una identificación desde entonces. Eso es una metáfora también de cuando las personas han llegado a una crisis de identidad, ¿cierto? Y en esa crisis de identidad la persona puede perderse a nivel emocional, o sea, a nivel psicológico. Y los habitantes de los túneles sobreviven de las obras, de los excesos de la ciudad de Las Vegas. Los excesos de arriba y abajo viven de las obras. Recogen en los casinos, buscan el dinero que ha caído al suelo, que ha quedado en las máquinas, mendigan entre los turistas. Pero la relación de las dos ciudades, de esos dos ciudadanos, va más allá. Muchos de los que viven en los túneles no eran personas sin hogar cuando llegaron a Las Vegas. Se mudaron a la ciudad de Las Vegas como buscando mejores condiciones de vida, ¿sí? Con nuevos sueños. Y para cambiar, para buscar una nueva vida, perseguir otros sueños, y no pudieron encontrar trabajo o tal vez se volvieron adictos a los juegos, a las drogas, todos los vicios, toda la condición de vida allí donde se gasta tanto dinero. Y muchas personas dijeron, esta es la ciudad de la felicidad, vamos a disfrutar la vida, y terminaron viviendo debajo de la ciudad, en el subsuelo de la ciudad, ¿sí? Y hoy quiero hablar cómo en la búsqueda de los sueños, cómo en la búsqueda de una mejor condición de vida, o cómo en la búsqueda de la felicidad, como dice la película, muchas personas han caído en ese subsuelo de la vida, ¿sí? Muchas personas han resultado en el subsuelo de sus deseos, en la oscuridad de un laberinto. Y no necesariamente tiene que ser una persona que entró en los vicios, en el alcoholismo o en las drogas. Hay otras condiciones. Esto es una metáfora de los túneles espirituales. Vivir emocional, espiritual y socialmente sin encontrar un sentido y un propósito para salir de allí, de esa oscuridad. Y si vamos a pensar y vamos a analizar las cosas, nos damos cuenta que muchos están viviendo en sentido figurado en esa oscuridad de esos túneles, allí en una vida donde hace falta sentido, donde hace falta motivación, donde hace falta esperanza. Es la soledad, es el aislamiento, la falta de vínculos afectivos, la falta de apoyo social y reconocimiento. La falta de vínculos afectivos puede llevar a una persona a esas condiciones. Los problemas familiares, ¿sí? Es decir, cuando las personas han sufrido rechazo, se ha sufrido rechazo. Muchos de nosotros pudimos haber sufrido abuso, rechazo. La familia que debió amarnos es la que de pronto nos proveyó fue un ambiente enfermizo en lugar de un ambiente agradable, de un ambiente sano para vivir y para ser un adulto sano. ¿Sí? Mucha gente está allí. Puede ser por una crisis de identidad que ha llevado a una precariedad laboral, una baja autoestima, la falta de esperanza, de motivación, de ilusión, que tiene una relación directa con la ansiedad, con la depresión, con una ansiedad generalizada. Tiene directa relación. Y hablaba de que uno de las personas que está viviendo, de los habitantes del túnel, de los túneles, del subsuelo de Las Vegas, dice, me robaron mis papeles y no he podido volver a tener como algo para identificarme. Aquí estoy. Y a muchos el enemigo les ha robado su identidad. Cuando hay crisis de la vida, crisis económicas, crisis familiares, divorcio, no sé, algún tipo de crisis,
o una crisis existencial, espiritual, que lleva a las personas a esas condiciones. Y es donde se necesita recuperar la identidad, ¿sí? Recuperarla, y es lo que vamos a ver hoy. Amén. Es lo que vamos a ver hoy. También se puede llegar y habitar estos oscuros túneles por simples problemas más comunes de la vida y la incapacidad de lidiar con ellos. No necesariamente tienen que ser por todas estas crisis tremendas, pero muchas personas, en la falta, digamos, de una capacidad espiritual, emocional y de fe para manejar algunos conflictos de la vida, han caído en esa oscuridad. ¿Cierto? Conocemos personas que por alguna situación, puede ser no tan grave, pero está tal vez en esa condición, en esa oscuridad. Pero también puede ser habitar aquellos túneles, también puede ser por la injusticia de otros y porque Dios lo permite con el fin de mostrar su poder. Jesucristo bajó a esos túneles tan terribles cuando Jesús cargó los pecados de todos nosotros, cuando Jesús sufrió la humillación, cuando Jesús perdió hasta su propia imagen, su propia figura, golpeado en el rostro. Dicen los estudiosos, en médicos y teológicos, en estos estudios, que el rostro de Jesús quedó totalmente desfigurado, inflamado, no se reconocía, ¿sí? Todo lo que sufrió Jesús, Jesús fue a esos túneles por nosotros. Amén. Por nosotros, a esa oscuridad, a esa penumbra, para sacarnos de allá. Amén. Y en primer libro de Samuel, capítulo 22, el versículo 1, dice: entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. David estaba en el subsuelo de la cueva, en ese hoyo, allá. Huía David, ¿por qué? Porque estaba escondiéndose, porque Saúl lo perseguía con miles de hombres para matarlo. Estaba David en el subsuelo, en la cueva de Adulam, por la envidia de Saúl, por la violencia de otros. No había hecho David nada malo, no fue como los que habitaban los que habitan los túneles de allá debajo de Las Vegas, tal vez algunos por los vicios, por las drogas, algunos por los excesos, porque digamos no han valorado su vida. David estaba en el subsuelo por la envidia y por la injusticia de otras personas. Pero dice que pronto llegaron una cantidad de personas que se identificaron con David. Se identificaron en su dolor, se identificaron en su angustia, se identificaron en huir, ¿cierto? En esconderse. Y dice la Biblia que estos hombres estaban endeudados o simplemente estaban descontentos. Hay tantas cosas por estar descontentos en la vida, ¿cierto? Hay tantas cosas para uno estar afligido, triste, pero mejor no las busquemos, no pensemos en ellas. Tenemos que pensar en todas las cosas buenas por las que podemos estar contentos y alabar a Dios. Amén. Entonces, David estaba en el subsuelo de la cueva de Adulam como resultado de la envidia de un rey que quería matarlo, pero otros hombres llegaron a causa de problemas y de amarguras. Entraron allá a la oscuridad de la cueva, a esconderse, a huir de una vida difícil, a huir, ¿cierto? Por lo general en esas cuevas se puede meter la gente también para esconderse del calor, del desierto o del frío.
En el caso de los que viven allá debajo en los túneles de Las Vegas, esos túneles los protegen del frío y del viento del desierto y del calor. Allá están fresquitos, allá quieren vivir. Y es que hay algunas razones para que uno quiera vivir en un lugar de esos, ya hablándolo a nivel, digamos, metafórico en la vida. Hay razones por las cuales la gente se mete en una caparazón como la tortuga para esconderse de los problemas de la vida, de las dificultades de la vida. Y lo puede hacer una persona para esconderse de los problemas, de las deudas, de los problemas en el hogar, del rechazo, del señalamiento, ¿sí? De que de pronto la acusación de la gente o la burla de la gente se puede esconder ahí. David es tipo del Señor Jesucristo, quien nos guiará y usará el subsuelo de la cueva como parte del proceso. Entonces aquí vemos a David que está en la cueva, y lo que quiere decir que los creyentes podemos llegar a estar en un túnel de esos. Cualquier persona puede habitar un túnel de esos, ¿sí? En el sentido, les decía que los túneles tienen su propia personalidad. Unos de los que están más, que han tocado más fondo, ¿sí? Otros están en otras condiciones, ya allá de alguna manera encuentran algún bienestar en el lugar, ¿sí? Entonces, depende de en qué túnel lleguemos a encontrarnos en algún momento por alguna situación que estemos viviendo. Pues hoy quiero decirle que aquí la Biblia dice que David fue hecho el líder de ellos. Y David representa al Señor Jesús, que nos puede sacar de allá. Esos túneles muchas veces vienen a ser procesos por los cuales nosotros tenemos que pasar, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es poder encontrar la identidad en Jesús si se ha perdido, ¿sí? Y encontrar, como estos hombres encontraron en David, a un líder. Entonces, es ahí donde la iglesia viene a ser un lugar de sanidad, un lugar de restauración, un lugar donde encontramos una identidad con el Señor, donde encontramos una comunidad para identificarnos. Amén. La iglesia. Y ahí vamos a encontrar el apoyo que necesitamos, la fuerza que necesitamos para salir de cualquier penumbra, de cualquier oscuridad. David es hecho jefe de 400 hombres que llegaron allí amargados, cansados de la vida, sin sentido, buscando alguna forma de cambiar la circunstancia, la situación que estaba viviendo. Y hoy quiero decirle a las personas que escuchan a través de internet y quienes escucharán este mensaje, a quienes estamos aquí, que en Jesucristo es que encontramos una identidad fuerte, amén. A través de la iglesia encontramos una familia. Si mucha gente lo encuentra en cosas pasajeras, ¿cuánto más vamos a encontrar una identidad fuerte? Vamos a encontrar en Jesús, vamos a encontrar en la iglesia, vamos a encontrar en una espiritualidad genuina y fuerte el poder que nos saque de allá y nos eleve por encima de esas dificultades. Amén. En Dios. Entonces, mira que no solo David estuvo en la cueva de Adulam, y ya ustedes conocen la historia que David preparó a todos esos hombres que estaban amargados de la vida, descontentos de la vida. ¿Sabe cómo fueron llamados esos hombres? Los valientes de David. Así los encuentras en el libro de Reyes, de Crónicas, los valientes de David, los que le ayudaron a construir el reino y a llevar a Israel a florecer como un país glorioso. Así llevó David, esos valientes ayudaron a David. Sí, David los enseñó a matar gigantes, Entonces ya no solo David mató a Goliat,
sino que además estos hombres que estaban amargados en una condición de vida, que en problemas, son enseñados a matar gigantes para poder llegar a ser llamados los valientes de David. Y nosotros, cuando creemos, cuando tenemos fe, cuando vamos a Jesús, cuando sabemos encontrar esa identidad en Él y aprovechar todo lo que el Señor ha ganado para nosotros a través de la cruz, entonces nosotros vamos a ser los valientes también, que vamos a enfrentar los gigantes. Dice la Biblia también que cuando David ya pasó su juventud, ya estaba en su edad madura, fue a matar a un gigante, pero David ya no tenía las mismas fuerzas. Entonces los hombres vinieron y defendieron a David y mataron al gigante, ¿sí? Entonces esto es lo que significa. El Señor nos llama también a derribar gigantes, amén. El Señor nos llama a salir de la oscuridad. Es decir, que si uno se queda allá en esa oscuridad es porque uno realmente no ha confiado, no ha creído, no se ha aferrado como debe ser, como hicieron aquellos hombres al decir David va a ser nuestro líder. Nosotros necesitamos decir: el Señor es mi líder, el Señor me va a levantar, el Señor me va a sacar, no importa la oscuridad, no importa la penumbra del túnel donde me encuentre, Dios me va a levantar de allí. ¿Cuántos lo creen? No importa las deudas, ¿sí? No importa la enfermedad de allí, nosotros tenemos que creer que con Dios podemos salir de allá, de esas cuevas oscuras, para disfrutar de las bendiciones de Dios. Porque estos hombres amargados, estos hombres endeudados, estos hombres descontentos con la vida, llegaron a ser los valientes, los que después llegaron a disfrutar del reino con David, ¿sí? El profeta Elías también huyó por temor a una mujer. ¿Cuántos han huido por temor a una mujer? ¿Cuántos han huido por temor a un hombre? No sé. Bueno, dice la Biblia Elías dice que Jezabel lo amenazó. Y Elías el profeta Elías había hecho unas cosas gloriosas, tremendas, ¿sí? Pero después de que había hecho todo eso, que todo el pueblo dijo: Dios, el Dios de Elías es el Dios verdadero, entonces viene Jezabel y le dice: te voy a matar. Y Elías empezó a huir y entró en una depresión, y por allá fue huyendo y se metió por allá en una cueva, caminando varios días en una depresión. Dice la Biblia que también se acostó por allá abajo de un arbusto y dijo: prefiero morir, que el Señor me quite la vida. Estaba deprimido Elías, ¿sí? Y de allí el Señor fue y lo sacó de la cueva. El Señor fue, le dijo: Elías, come, bebe, descansa, pero levántate, porque largo camino te espera. Entonces, si en alguna crisis de la vida, ¿qué nos dice el Señor? La vida sigue y hay poder para cambiar lo que ahora está mal, y vienen días mejores, amén. Y aunque Elías estaba en esa condición, entonces Dios lo levanta, lo restaura y después lo lleva en carros de fuego al cielo, amén. Y todo eso representa a dónde nos puede levantar el Señor: de la cueva, de la depresión, de la soledad, del no poder las cosas, nos levanta, ¿cierto?, al cielo de la bendición. José también fue metido en un hoyo por sus hermanos. ¿Recuerdan? Sus hermanos le tenían envidia y lo metieron primero allá en un hoyo y querían dejarlo para que se muriera allá, ¿sí? Pero Dios no permitió. Entonces
fue sacado de allí, fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. José fue metido en ese hoyo, en esa cueva. José estuvo también en la cárcel, acusado injustamente, pero de allí lo sacó el Señor para gobernar. Amén. Jeremías fue metido en un pozo que estaba seco, pero lleno de fango, también una cisterna, esos pozos de agua, y los usaban también como cárceles y metían a la gente allá. ¿Cómo salirse la gente de allá? No era un pozo que tenía escaleras para subir. Al que metían allá, destinado a morir de sed, de hambre, o ahogado allá o entre el barro. Tremendo, ¿sí? Entonces hay circunstancias de la vida en las cuales nosotros podemos llegar a esa penumbra, a esa oscuridad, a ese subsuelo en alguna situación de la vida. Pero hoy lo que quiero decirle es que Dios siempre nos da a través de su palabra esperanza. Amén. Tenemos que mantener la fe, porque la fe nos levantará. Amén. La fe nos hará fuertes. Aunque estos hombres pasaron por esa situación, había un propósito de Dios específico ahí. Unos están en el subsuelo de la vida porque han perdido su identidad, porque han estado en los vicios, en las drogas, en el alcoholismo, porque han hecho cosas tremendas con su vida. Pero otros también como parte de un proceso de Dios. Como parte de un proceso. Y es donde tenemos que mantener la fe. Hay casos en los que se necesitan es encontrar identidad y afirmar esta misma ante los demás. Para esto hay que hacer varias cosas. Y entonces, para una persona que de pronto se encuentra en esa oscuridad, hay que reconocer y aceptar los sentimientos de vacío y buscar ayuda. Es decir, si no se reconoce que hay un problema que necesita solución, no se busca la solución. Si una persona no reconoce que tiene una enfermedad, no va a buscar la medicina, ¿cierto? Hay que explorar y descubrir los rasgos, los valores, la fe, los gustos, las metas, los roles que le hacen único e irrepetible. ¿Sabe por qué hay gente que ha sobresalido y que ha logrado cosas grandes? Por eso, porque han descubierto sus potenciales, sus fortalezas, y no han tenido miedo, ¿sí? Y las han usado, y es gente que ha salido adelante. Explorar, descubrir esos rasgos. Y en la iglesia nosotros encontramos escenarios también para descubrir también cuál es nuestro llamado, nuestros dones, nuestros talentos para servirle al Señor. Porque si la gente muchas veces encuentra ayuda en aprender a tocar un instrumento, en ir a ayudar a los necesitados en una fundación, no sé, la gente encuentra algo de sentido, pues quiero decirles que la iglesia es el lugar por excelencia, porque ahí está la presencia de Dios y uno encuentra el sentido de la vida cuando uno encuentra realmente a Dios, cuando uno tiene una vida espiritualmente rica, ¿sí? Ahí es donde se encuentra la mayor bendición. Por eso a veces cantamos y decimos, Señor, hay momentos que no quisiera salir de la oración, del lugar, que no deberían terminar. Momentos con la presencia de Dios, donde encontramos transformación, donde encontramos paz, donde encontramos consuelo. Tenemos que identificar cómo podemos encontrar también sentido, alegría, gozo, sentirnos útiles, sentir que estamos haciendo algo no para los hombres, que lo estamos haciendo para Dios. Amén. Que usted cuando sirve en algo, con esos dones y talentos que el Señor le ha dado, puede ser en algo sencillo como limpiar las sillas, como limpiar las mesas, como hacer algo sencillo, pero está sirviendo a la gente y está sirviendo al Señor. Eso le da sentido a la vida. Eso nos lleva a sacar la mirada de nuestros propios problemas y a mirar que otras personas tienen necesidad, y eso nos da gozo, nos da alegría. Es la presencia de Dios. Amén. Tenemos que hacerlo.
es buscar, es cultivar relaciones positivas. Hay que cultivar relaciones positivas. Las relaciones enfermizas, no. Esas hay que buscar una dirección del Señor clara y poner un tiempo definitivo para orar y tomar decisiones para no quedarse uno atrapado en relaciones enfermizas que le succionan la vida, que son parásitos. De alguna manera, ¿sí? Tiene que hacerse. Dios es poderoso para obrar milagros en los hijos, en un hijo pródigo. Dios es poderoso para obrar milagros en un esposo que no es creyente, en una esposa que no es creyente. Nosotros hemos visto milagros y Dios ha restaurado y Dios ha cambiado. Amén. Lo hemos visto, ¿sí? Pero uno tiene que buscar, digamos, que hay un momento en que no se puede quedar ahí porque se queda en la penumbra del subsuelo allá, ¿sí? Entonces hay que buscar y cultivar relaciones positivas en la iglesia, es decir, en relacionarnos con las demás personas. Las cosas, no todo es bonito. Hay mucha bendición en relacionarnos. Leí en estos días a un escritor que decía y daba una cantidad de razones por qué el compartir la vida en sociedad llena a una persona de sentido y le da felicidad, ¿sí? Pero cuánto más en la iglesia, y no es fácil porque uno va a tener problemas. Uno tiene problemas con los hijos, tiene problemas en la pareja, tiene problemas en toda relación humana. Hay momentos de quiebre, hay momentos difíciles, pero cuando uno tiene la humildad, cuando tenemos la humildad y la valentía de perdonar, de pedir perdón, de sanar las relaciones, entonces es donde maduramos, donde crecemos, amén, donde somos bendecidos. Y tenemos que buscar eso en el hogar, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier grupo donde nos movemos, amén. Relaciones de calidad, relaciones positivas, ahí tiene que ser. Y las negativas no, hay que mirar, uno tome distancia de lo que no es bendición. Uno trata de ser bendición a la gente, ¿sí? Uno trata de cambiar, por ejemplo, una conversación fea. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de cambiarla, de redireccionarla, ¿cierto? Y si no se puede, sálgase de ahí porque lo contaminan. Igual es en las relaciones. Uno trata, si Dios le permite, tener contacto con personas, relacionarse. Entonces uno trata de ayudar, de redireccionar con la fe, con la bendición que Dios nos ha dado. Pero cuando siente que no puede y que al contrario te está afectando, aléjate. Amén. Porque eso, mucha gente han sido llevados allá, a esa cueva de oscuridad, por amistades, se enamoraron de la persona equivocada. Se enamoraron tal vez que tiene alguna adicción y tal vez dijo, no, yo con amor lo puedo cambiar. Eso es muy difícil. Y más bien la otra persona empezó a ejercer un efecto para llevarlo abajo, a esa oscuridad. Hay que participar y contribuir en la iglesia. No solo servimos al Señor acá predicando, una plataforma de estas, o cantando, tocando un instrumento, o sirviendo, enseñando a los niños, o como lo sugieres, ¿cierto? O en la intercesión, no solo en esas cosas, sino que cada uno tiene dones y capacidades únicas, cosas que Dios nos ha dado, con las cuales podemos hacer la diferencia. Amén. Y servir y sentir que estamos ahí, siendo útiles, nos sentimos útiles y que estamos aportando, y que eso no lo estamos haciendo para el pastor, lo estamos haciendo para el Señor. Amén. Cuando servimos al Señor, hay que pasar tiempo con uno mismo y con las personas que nos quieren. Pasar tiempo con uno mismo, porque hoy hay un mundo que no le deja ni estar con uno mismo, sino en otros mundos, de las pantallas, de las redes sociales, mirando la vida de otras personas, mirando los filtros que usan. Y a veces uno dice, no, qué comida, qué paseos, y todo eso, muchas veces, muchas cosas falsas, ¿cierto? Y está uno en otros mundos y no disfrutando
de uno mismo y de la relación con Dios y de las personas que nos aman. ¿Cierto? Es muy común va uno a un restaurante y ver una pareja allá, están comiendo, pero cada uno está en el celular viendo por allá otras cosas y no están disfrutándose, ¿cierto? Como pareja, como personas, disfrutando de esa compañía. Reconfortarse y cuidarse física y emocionalmente para evitar caer en esos túneles, en esa oscuridad, en esa penumbra. Reconfortarse, es decir, manténgase bien físicamente, cuide su físico, cuide sus dientes, cuide su cabello, cuide su vestir, ¿sí? Hay que cuidarse. Y no solo físicamente, emocional, psicológicamente, perdone, no guarde ofensas, no odie, no permita que ese odio y la amargura esté ahí, sáquelo, porque eso sí afea a una persona. Una persona puede ser hermosa físicamente, pero por dentro hay rencor, hay odio, hay amargura y entonces la persona se ve fea, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos reconfortamos? Es cuidando nuestras emociones, cuidándonos como personas. Hay que encontrar propósito o un sentido a la vida que nos apasione. Entonces, si uno no se mueve, si uno no se levanta a hacer las cosas, a buscar en qué es bueno uno, ahí se queda pensando que no puede, que no sabe, que otros sí. No, uno tiene que tener fe, levantarse, intentar hacer las cosas, y es donde uno encuentra un propósito, es donde uno encuentra un sentido, es donde uno encuentra esto me gusta, me siento apasionado, encontré algo en la iglesia, algo que puedo hacer para Dios, algo en la Biblia, Dios me llama, lo voy a hacer, y encuentra uno esa fuerza. Yo les comentaba de que el pastor David Yonggi Cho, él contaba, porque él ya falleció, está con el Señor, y él cuenta en uno de sus libros cómo un hombre llegó enfermo mental a la iglesia, ¿sí? Y él cuenta cómo el Señor lo restauró. Se había vuelto loco porque quebró, tenía mucho dinero y quebró, y el hombre perdió la razón, ¿sí? Perdió el contacto con la realidad. Y lo trajo la esposa a la iglesia, porque él no era creyente, ¿no? Y vinieron a la iglesia y Dios hizo un milagro y lo sanó. Y el hombre estaba emocionado, contento. Un día viene y le dice al pastor: pastor, yo leí la Biblia y yo siento que el Señor me llama a que ponga un negocio de sal, de venta de sal, ¿sí? Y él dice: no, es que encontré la Biblia, aquí en la Biblia, donde dice: vosotros sois la sal del mundo. Y entonces yo siento que Dios me llama a poner un negocio, una empresa de sal. Y el pastor le dijo: hermano, si usted siente que el Señor lo llama, hazlo. No se puso a decirle: no, hermano, teológicamente esto representa, es que no significa nada de lo que usted está pensando. No, si usted siente en su oración y su motivación, Dios le está llamando. Pues el hombre fue y puso su negocio de sal y empezó a prosperar y a ser bendecido. Y cuando estaba enfermo, que llegó a la iglesia, estaban recogiendo unas ofrendas para la construcción del templo, y él pidió que le dieran una tarjeta de promesa para dar un dinero para la obra. Y él pidió, y la esposa se rió de él y con lo sugiere, él dijo: no le pongan cuidado, que él está loco. Pero él insistió cuando estaba enfermo y llenó la tarjeta. Pues cuando el Señor lo sanó, él cumplió la promesa, lo que había prometido. El Señor lo prosperó en el negocio de la sal y todo iba muy bien, hasta que un día llovió a cántaros terriblemente, el río creció y él tenía la bodega de sal junto al río. El pastor se preocupó muchísimo.
ay Dios mío, porque él escuchó que había inundaciones, que no le vaya a pasar al hermano que la sal, ¿sí? Y entonces el pastor se levantó temprano, lo primero que fue a mirar el lugar donde estaba la bodega de sal de este hermano en la iglesia. Y nada, el río se había llevado todo, ¿sí? Y encontró allí al dueño, al hermano que les digo que el Señor lo sanó, estaba cantando. Y el pastor se preocupó, se volvió loco otra vez. Sí, se volvió loco otra vez. Y se acercó y le dijo, hermano, ¿usted está bien o se volvió loco? Otra vez dijo, no, pastor, yo estoy bien. Usted me enseñó la palabra, que no importa en la oscuridad donde se encuentre uno, los recursos en la fe en el Señor. Y yo sé que Dios me va a levantar y Dios me va a bendecir, y por eso estoy alabando al Señor. Yo creo que eso es una fe fuerte, ¿cierto? Alguien pudiera decir, sos locos, mira ese loco que es que leyó la Biblia y que encontró por allá algo que no, fuera de contexto, que no tiene nada que ver, y ya entiende que es que va a ser una empresa, ¿sí? Pero la gente no sabe que esto es en términos espirituales, amén. Y pues sí, el hombre siguió y se levantó y reconstruyó la empresa, y hasta cuando leía el libro del pastor David John Guicho, dice, él es un pastor en la iglesia, fuerte, próspero, bendecido, y viaja conmigo a los países donde vamos a llevar misiones, a predicar el evangelio. Entonces yo creo que testimonios como estos son los que tienen que sacarnos de allá, de esa penumbra. No importa dónde nos encontramos, no importa qué oscuridad, no importa qué crisis, qué situación difícil vivamos. Si tenemos fe, salimos de allá y salimos para conquistar más de lo que hemos conquistado atrás. Amén. Para ser bendecidos. ¿Cuántos creen esto? Amén. Se necesita creerlo, porque cuando uno no cree y pierde la fe y la esperanza, ahí sí está llevado al túnel de la personalidad más oscura y más terrible. Necesitamos confiar en el Señor, ¿sí? Aprender algo nuevo, desarrollar una habilidad, un talento. Hay que aprender cosas nuevas cada día, no quedarse uno con lo que aprendió hace 40 años y cree que eso es lo único que existe y lo que sabe o lo que vale. No, hay que aprender cada día en su profesión, en lo que usted hace. Aprenda algo nuevo, ¿sí? Crezca, eso le ayuda a su cerebro, ¿sí? Eso nos ayuda psicológicamente a ayudar a los demás, a contribuir a la causa y a la misión que nos encomendó el Señor. Amén. Eso le da sentido a la vida. Confiar en Dios, en su amor incondicional. Y para ir terminando, quiero llevarles al Salmo capítulo 40, versículo 1 al 4. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. ¿Con qué? Con paciencia. Muchas veces cuando hacemos las cosas, cuando usted dice, yo estoy haciendo las cosas bien, yo no sé, pero ¿por qué? Hay veces, muchas veces hay que tener paciencia. Amén. Y uno en ese tiempo tiene que mirar qué necesito hacer, ¿sí? ¿Qué necesito hacer para que las cosas funcionen? Pero si usted dice, yo he hecho todo, creo que todo. Bueno, tal vez se requiere paciencia, ¿sí? Paciencia. Y dice, esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación. Aquí está hablando del pozo, de la cueva ya, de ese foso, del fango. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. A medida que ¿qué? Que caminaba. Uno tiene que caminar. Si uno se queda ya en la cueva, en la oscuridad, en lo negativo,
en la incredulidad. No, es cuando caminamos por fe. En la medida que caminamos, Dios va ¿qué? Enderezando nuestros pasos, porque tenemos fe, creemos, vamos adelante, seguimos trabajando, seguimos perseverando, creemos que Dios está con nosotros. Amén. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah, qué alegría para los que confían en el Señor! ¿Cuántos confían en el Señor? ¡Qué alegría! Amén. ¡Qué alegría! Eso es lo que dice la Biblia, sí. Nadie esté triste, nadie esté deprimido, nadie. Y si lo está, saca eso y di: Señor, tú me llenas de alegría y de gozo. Tú me levantas, tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor, tú eres el que me ayudas con mi familia, con mis hijos. Amén. Y el Salmo capítulo 103, en la Reina Valera, el versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es decir, si hay pecado, que el diablo viene y dice: no, pero es que usted está así por su pecado. ¿Sí? Por su pecado. Pero cuando una persona decide arrepentirse, cambiar de rumbo, entonces es donde dice aquí el Señor que Él perdona nuestras iniquidades. Amén. Él sana todas nuestras dolencias. Él rescata del hoyo tu vida. De allá de ese hoyo, de esa penumbra, de allá nos saca el Señor. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Amén. La fe. Con la fe vamos a ver la gloria de Dios en nuestros hijos. Amén. Los hijos pródigos. Por la fe vamos a ver la gloria de Dios en nuestro hogar. Por la fe vamos a ver la gloria de Dios en la iglesia. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestro trabajo, en nuestro empleo, en nuestro negocio, en nuestra empresa. Vamos a ver la bendición de Dios. No vamos a estar llenos de temor, porque Dios está con nosotros. Él nos bendice, Él nos ama, Él nos provee. Y todo el que a Él viene, dice la palabra que Él no le echa fuera. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor. Levanta tus manos, dile: gracias, Señor, tú eres mi sanador. Dile: Señor, tú eres el que me sacas de toda penumbra, de cualquier cueva de oscuridad, de cualquier hoyo. Tú eres el que rescatas mi vida, Señor. Tú eres el que me levantas. Alaba al Señor, dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres el Dios que me prosperas. Tú eres el Dios que bendices mi trabajo, mi negocio, mi empresa. Tú eres el Dios que me sanas. Tú eres el Dios que me perdonas. Tú eres el Dios que me levanta, Señor. Oh Padre Santo, nunca me abandonas, nunca me dejarás, Señor. Yo soy más que vencedor. Dile: Señor, ayúdame a tomar las decisiones. Dile: Señor, lo que tengo que hacer. Dile: Señor, ayúdame, Padre, a creer. Ayúdame, Señor, a moverme, a caminar. Dile: Señor, ayúdame, Padre Santo, Dios mío, a ver tu gloria y tu poder, a creer, a tener fe, a perseverar, a tener paciencia, a tomar las decisiones que tengo que tomar. Dile: Señor, porque tú me has llamado a bendición y tu palabra dice, Señor, que tú me rescatas del hoyo. Tu palabra dice, Señor, que tú me perdonas mis iniquidades. Tu palabra dice, Señor, que tú me liberas. Tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.